Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestros vídeos dedicados a ver de forma esquemática y resumida el temario de la parte específica de administrativo de la Administración de la Seguridad Social. Y en este vídeo vamos a ver el tema 11, que como vemos en pantalla, el tema 11 está compuesto por los siguientes epígrafes: la protección por muerte y supervivencia, hecho causante; requisitos para las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares; cuantía de las prestaciones; compatibilidad; suspensión y extinción; normas específicas en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional; efectividad económica de las prestaciones y el auxilio por defunción. Y en primer lugar vamos a ver la normativa aplicable que vamos a ver a lo largo de este vídeo dedicado a las pensiones de muerte y supervivencia. Vamos a ver los artículos 216 a 234 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, y la orden del 13 de febrero de 1967. Y respecto al primer epígrafe, la protección por muerte y supervivencia, establece el artículo 216 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que en caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, cuando concurran los requisitos exigibles, se reconocerá según los supuestos alguna o algunas de las prestaciones siguientes, que son el auxilio por defunción, pensión vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad y pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares. Y en el caso de muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se reconocerá, además de las pensiones indicadas, una indemnización a tanto alzado. Asimismo, en caso de muerte, tendrán derecho a una prestación de orfandad las hijas y hijos de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y que no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad en los términos establecidos reglamentariamente. Bien, vistas las diferentes prestaciones que se pueden generar por muerte y supervivencia, vamos a ver el hecho causante que se establece en el artículo 3 de la orden de 13 de febrero de 1967, que establece que las prestaciones se entenderán causadas siempre que concurran condiciones o las condiciones que para cada una de ellas se señalen en la fecha en que se produzca el fallecimiento del sujeto causante, salvo que para la orfandad, cuando el beneficiario sea hijo póstumo, el hecho causante será la fecha del nacimiento del hijo. Y también en caso de desaparecidos en accidente, el hecho causante será en la fecha del accidente, siempre que las prestaciones se soliciten dentro del plazo de los 180 días naturales siguientes a la expiración del plazo de 90 días naturales tras el accidente. Bien, y vamos a ver los requisitos para las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Y vamos a diferenciar entre quién o quiénes son los causantes de la prestación por muerte y supervivencia y quién o quiénes son los beneficiarios o van a ser los beneficiarios de la prestación o pensión por muerte y supervivencia. Tanto a los causantes como a los beneficiarios se les va a exigir una serie de requisitos que vamos a ver a continuación, y el artículo 217 establece, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que podrán causar derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia las personas incluidas en el régimen general y estén en situación de alta o situación asimilada a la de alta, así como los perceptores de los subsidios de IT, riesgos durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y nacimiento y cuidado del menor, que cumplan el periodo de cotización que en su caso esté establecido, así como los titulares de pensiones contributivas de jubilación y incapacidad permanente.
también establece el artículo 217 que se reputarán de derecho los fallecidos a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido. Y respecto a los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se haya tenido noticias suyas durante los 90 días naturales siguientes al accidente, podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepto el auxilio por defunción, que no se va a generar derecho en caso de los desaparecidos con ocasión de un accidente. Estos son los causantes, que a continuación vamos a ver los diferentes requisitos que se exigen a estos causantes. Y vamos a ver en primer lugar la pensión de viudedad y los beneficiarios, así como los requisitos que se exigen tanto a los causantes como a los beneficiarios para acceder o tener derecho de acceso a una pensión de viudedad. Y vemos que al causante se le va a exigir un periodo de cotización en caso de enfermedad común. En primer lugar, se le va a exigir que esté en alta o situación asimilada a la del alta en el momento del fallecimiento, y en estos casos que se encuentre en alta o situación asimilada a la del alta, el sujeto causante de la pensión se le va a exigir, como indico, 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante. 500 días cotizados dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, que es la fecha del fallecimiento. Y en el supuesto de alta o situación asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, los 500 días cotizados dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores en que cesó la obligación de cotizar. Estos 500 días tienen que estar dentro de los 5 años inmediatamente anteriores en que cesó la obligación de cotizar en supuestos de alta o situación asimilada a la de alta sin obligación de cotizar. Y respecto a los sujetos causantes que no se encuentren en alta o situación asimilada a la del alta en el momento del hecho causante o del fallecimiento, tanto por enfermedad común como por accidente no laboral, se exigirá un periodo mínimo cotizado de 15 años. Esto se le va a exigir siempre al causante. Y en caso de causa de la muerte sea producida por un accidente de trabajo, accidente no laboral o enfermedad profesional, no se va a exigir un periodo mínimo de carencia, excepto, como hemos indicado, para accidente no laboral, que aquí no se exige, pero aquí se presume que está siempre y cuando está en alta, pero cuando no está en situación de alta, cuando se produzca un accidente no laboral, se le va a exigir 15 años cotizados como mínimo. Y en el caso excepcional en el que el fallecimiento derivara de una enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se exigirá además que el matrimonio esté celebrado o se haya celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento, o alternativamente puede acreditar la existencia de hijos comunes. Y no se exigirá la duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de la celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años. Esto en el caso excepcional en que el fallecimiento derivara de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal, es decir, cuando la persona causante haya contraído la enfermedad que sea la causante de la muerte. En casos de enfermedades comunes se haya producido con posterioridad o con anterioridad, mejor dicho, la enfermedad contraída con anterioridad al vínculo matrimonial, se le va a exigir estos datos que hemos o estos requisitos que hemos indicado aquí en este apartado. Bien, y respecto a los beneficiarios de las pensiones de viudedad, establece el artículo 219 que se reconocerá una pensión al cónyuge superviviente. En este caso, la persona beneficiaria va a ser el cónyuge superviviente del causante en el momento del hecho causante, y se le garantiza el 40% de la pensión cuando se produjera la existencia o la concurrencia de varios beneficiarios, que en el caso, como veremos, de separación o divorcio, pueden exigir varios beneficiarios de la prestación
o la pensión de viudedad, que en este caso a la cónyuge o al cónyuge superviviente se le va a garantizar un 40% de dicha pensión. Y el artículo 220 establece la separación o divorcio a las personas que pueden derecho a la pensión de viudedad y indica que quien sea o haya sido cónyuge legítimo que en este último caso no hubiera contraído nuevas nupcias o no hubiera constituido una nueva pareja de hecho. En estos dos casos se le va a reconocer una pensión de viudedad a las personas que estén separadas o divorciadas y en este caso que estas personas sean acreedoras de una pensión compensatoria a la que se refiere el artículo 97 del Código Civil y esta pensión compensatoria quedará extinguida a la muerte del causante. Es decir, si se extingue esta pensión compensatoria de que esté percibiendo en el momento del hecho causante o de la muerte del causante, entonces se le va a reconocer el derecho a la viudedad. Y en todo caso tendrá derecho, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, quienes pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio. Es decir, que no se le va a exigir que sean beneficiarias de una pensión compensatoria a las personas que sean víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio. También esto se aplica a las parejas de hecho y el artículo 220 se refiere a la nulidad matrimonial y indica que al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido pareja de hecho, dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante sin perjuicio de los límites aplicados por concurrencia de varios beneficiarios, que también es aplicable a las parejas de hecho. Y el artículo 221 regula las parejas de hecho, establece que será pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal por quienes no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona ni constituida pareja de hecho. Y además deben acreditar la pareja de hecho de la siguiente forma. Cuando una convivencia, deberán acreditar la pareja de hecho mediante una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años, una convivencia no inferior a 5 años y además la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de pareja de hecho con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante, es decir, la inscripción como pareja de hecho, como hemos indicado, deberá estar hecha con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. Estos dos requisitos los que se van a exigir a las parejas de hecho para que sean beneficiarios o beneficiarias de una pensión de viudedad. Salvo, continúa el artículo 221, que existan hijos en común, que solo se va a exigir que los 2 años de inscripción como pareja de hecho. No se va a exigir la convivencia de 5 años cuando existan hijos en común, sino que solo se van a exigir los 2 años inscritos como pareja de hecho. Y esto, los 2 años tienen que ser con una antelación anteriores a la fecha del fallecimiento del causante. Y el artículo 222 establece la prestación temporal de viudedad y indica que cuando el cónyuge o la pareja de hecho superviviente no pueda acceder al derecho a la pensión de viudedad por no acreditar respectivamente que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de 1 año en los términos establecidos en el artículo 219, apartado 2, o por la inexistencia de hijos comunes o su inscripción como pareja de hecho se ha producido con una antelación mínima de 2 años respecto de la fecha del fallecimiento del causante, pero que concurran el resto de requisitos enumerados en el artículo 19, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y tendrá una duración de 2 años de dicha prestación o de dicha pensión de viudedad, que es una prestación temporal de viudedad, tendrá una duración
de 2 años, siempre que, como se indica, concurran el resto de los requisitos, excepto que no acredite que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de 1 año, o la inexistencia de hijos en comunes, o que su inscripción como pareja de hecho se ha producido con una antelación mínima de 2 años. Cuando no se acrediten estos requisitos, pero se acredita el resto de los requisitos, se va a tener derecho a una prestación temporal de viudedad con una duración máxima de 2 años. Y vamos a ver las pensiones de orfandad y la prestación de orfandad. Y el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social indica que la pensión de orfandad se va a requerir, en este caso, al causante, al fallecido. No se exige el periodo mínimo de cotización que se exigía para las prestaciones o la pensión de viudedad de los 500 días cotizados dentro de los 5 años inmediatamente anteriores. En este caso, para las pensiones de orfandad no se va a exigir dichos 500 días cotizados en los 5 años inmediatamente anteriores, pero si el causante se encuentra en alta o situación asimilada a la del alta, o sea, pensionista de jubilación o incapacidad permanente. En estos casos no se va a exigir periodo de cotización alguno, pero si el sujeto causante no se encuentra en alta o situación asimilada a la del alta en el momento del fallecimiento, se va a exigir un periodo mínimo de cotización de 15. Y el beneficiario serán beneficiarios cada uno de los hijos y hijas del causante o de la causante fallecida, cuando cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo. Y también, como indico aquí más abajo, que podrán ser beneficiarios de la pensión de orfandad o de la prestación de orfandad siempre que la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de 25 años y el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizando dicho trabajo los ingresos que obtenga resulten inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional también en cómputo anual. Es decir, que aquí, aunque sobrepase los 25 años, aquí indicamos que es como regla general que serán beneficiarios los menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, pero también se le podrá reconocer, aunque fueran menores de 25 años y mayores de 21 años, cuando no efectúen trabajo lucrativo o realizándolo no alcancen la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Y también si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión y de la prestación de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al inicio del siguiente al curso académico. Es decir, que si cumple durante la percepción de la prestación de orfandad y cumpliera los 25 años y estuviera percibiendo dicha prestación, se va a mantener dicha pensión de orfandad o la prestación de orfandad hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente al curso académico. Y respecto a las prestaciones de orfandad, que hay que diferenciar de la pensión de orfandad, y indica el artículo 224 que tendrán derecho a la prestación de orfandad en régimen de igualdad cada uno de los hijos y hijas de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, y en todo caso cuando se deba a la comisión contra la mujer de alguno de los supuestos de violencias sexuales determinados por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. Cuando no se reúnen los requisitos para ser beneficiarios de una pensión de orfandad, que hemos visto aquí en el apartado más arriba, pues se les va a reconocer una prestación de orfandad cuando acrediten estos requisitos que hemos indicado en este apartado y se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta. Y también se les va a reconocer, los beneficiarios van a ser los mismos que en la pensión de orfandad, que serán los menores de 21 años y estén incapacitados para el trabajo,
o los que fueran menores de 25 años y no realizaran un trabajo lucrativo o realizando no alcanzarán el salario mínimo interprofesional también en cómputo anual y o si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar. Estos van a ser también los beneficiarios, como indico, de la prestación de la orfandad. Y vamos a ver las prestaciones en favor de familiares. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Que serán los nietos y hermanos, madres y abuelas, padres y abuelos, hijos o hermanos. Y respecto a los nietos y hermanos, los requisitos serán que sean menores de 18 años o mayores de 18 años y tengan reducida su capacidad de trabajo en un grado de incapacidad permanente o gran invalidez, o cuando sean menores de 22 años que no realicen un trabajo lucrativo o realizándolo sus ingresos no superen el límite del 75% del salario mínimo interprofesional anual. Y respecto a las madres y abuelas que sean viudas, solteras o casadas, cuyo marido esté incapacitado para el trabajo o separadas judicialmente o divorciadas, también cuando se acrediten estos requisitos. Respecto a las madres y abuelas, respecto a los padres y abuelos que tengan cumplidos los 60 años de edad o se hallen incapacitados para el trabajo, y los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas en quienes se den las siguientes circunstancias: ser mayor de 45 años y solteros, divorciados o viudos, y acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante. Y en todos los casos se van a exigir unos requisitos comunes, que son los siguientes: que convivieran con el causante y a sus expensas al menos con 2 años de antelación al fallecimiento de aquel, y que no tengan derecho a pensión pública, otra pensión pública, y que carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos según la legislación civil. Y respecto al subsidio en favor de familiares, que se reconocerá a los hijos y hermanos que sean mayores de 22 años de edad, que sean solteros o viudos, separados judicialmente o divorciados, sin derecho a pensión a favor de familiares, y reúnan los requisitos establecidos para los nietos y hermanos. Y vamos a ver la cuantía de las prestaciones que se van a producir por muerte y supervivencia. Respecto a la pensión vitalicia de viudedad, la base reguladora se va a obtener de la siguiente forma: cuando el causante sea trabajador en activo o se encontrase en situación asimilada a la de la alta, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del causante durante un periodo ininterrumpido de 24 meses, y el periodo de 24 meses será elegido por el beneficiario dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha en el que se cause el derecho a la pensión. Esto cuando el causante sea trabajador en activo o se encontrase en alta o situación asimilada a la del alta. Respecto a los pensionistas de jubilación y incapacidad permanente, la base reguladora será la misma que sirvió para la determinación de la pensión de que se trate, incrementada con las revalorizaciones que hubiese tenido lugar desde el hecho causante de dicha pensión. Y si el fallecimiento se produjera por una causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se determinará en todos los casos sobre las retribuciones efectivamente percibidas. Y los porcentajes aplicables a dicha base reguladora, que se va a obtener de la forma que hemos indicado, que con carácter general va a ser del 52%, en el caso de las pensiones de viudedad, y a partir del 1 del 2019 el porcentaje podrá ser o aumentarse hasta el 60% cuando en la persona beneficiaria concurrieran los siguientes requisitos: cuando tenga una edad igual o superior a 65 años, no tener derecho a otra pensión pública española o extranjera y no perciba ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o propia, y cuando no disponga de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas en cómputo anual al límite de ingresos establecidos para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. También podrá incrementarse hasta el 70% de la base reguladora siempre que durante todo el periodo de percepción de la pensión se cumplan los siguientes requisitos. Todos estos requisitos se tienen que cumplir a la vez para que se pueda
tener derecho al 70% de la base reguladora. Que el pensionista tenga cargas familiares, se va a entender que tiene cargas familiares cuando el beneficiario conviva con sus hijos que sean menores de 26 años o mayores, que tengan alguna incapacidad en un grado igual o superior al 33%, o que sean menores de 18 años acogidos. En estos casos es lo que se va a entender por cargas familiares, que la pensión de viudad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiéndose que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista, y que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que en cada ejercicio económico esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que en cada ejercicio económico corresponda a la pensión mínima de viudad con cargas familiares. Cuando se cumplan todos estos requisitos juntos y se mantengan durante todo el tiempo de la percepción de la pensión de viudedad, se va a aumentar al 70% el importe de la base reguladora. Y respecto a la prestación temporal de viudad, que será en cuantía igual a la pensión vitalicia de viudedad, y va a tener una duración de 2 años, que son equivalente a 24 mensualidades, que es entonces cuando se extingue esta prestación temporal de viudedad. Bien, hemos visto la base reguladora y el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad, y vamos a ver la pensión de orfandad y la base reguladora, que va a ser la misma calculada para la pensión de viudedad, que es la misma calculada para la pensión de viudedad, y los porcentajes que se van a aplicar a dicha base reguladora de viudedad va a ser del 20% para cada persona huérfana, que en los casos de orfandad absoluta podrá incrementarse en los términos y condiciones siguientes. Cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viudedad, la cuantía de la pensión de orfandad se incrementará en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el 52%. Segundo, que cuando a la muerte del causante exista algún beneficiario de la pensión de viudedad, a la pensión de orfandad que se reconozca podrá, en su caso, incrementarse en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje de pensión de viudedad que no hubiera sido asignado. Tercero, que cuando el progenitor sobreviviente fallezca siendo beneficiario de la pensión de viudedad, procederá a incrementar el porcentaje de la pensión que tuviera reconocida al huérfano, sumándole el que se hubiera aplicado para determinar la cuantía de la pensión de viudedad extinguida, y en cualquier de los supuestos anteriores, en el caso de existir varios huérfanos con derecho a pensión, el porcentaje del incremento que corresponda se distribuirá a partes iguales entre todos ellos, y estos incrementos en ningún caso podrán dar lugar a que se supere el límite establecido para las pensiones por muerte y supervivencia. Estos son los casos que se podrá incrementar el 20% que se establece para cada huérfano, y en el caso de la prestación de orfandad se calcula aplicando el tanto por ciento correspondiente a la base mínima de cotización de entre todas las existentes vigentes en el momento del hecho causante. En este caso no se va a calcular en proporción a la base reguladora de la pensión de viudedad, sino sobre la base mínima de cotización de entre todas las existentes vigentes en el momento del hecho causante, y la cuantía va a ser el 70% de su base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, la unidad de convivencia de la persona huérfana, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Y en el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta prestación, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118% de la base reguladora, que hemos indicado antes que no podrá superar el 100% de la base reguladora, pero en el caso de que hubiera más personas beneficiarias de esta prestación, el importe podrá superar o situarse, mejor dicho, con un límite de
18% de la base reguladora. Y respecto a la pensión en favor de familiares, que es la misma calculada también para la pensión de viudedad que hemos visto en los apartados anteriores, y su porcentaje de la derecha base reguladora va a ser del 20% con el límite máximo establecido. Y se van a generar estas pensiones en favor de familiares en orden de preferencia, que es la siguiente. En primer lugar, tenemos los beneficiarios de esta pensión van a ser los nietos y hermanos menores de 18 años o mayores incapacitados del causante. En segundo lugar, van a ser los padres y madres del causante, o mejor dicho, padre y madre del causante. En tercer lugar, van a ser los abuelos y abuelas del causante. Y por último, van a ser beneficiarios de esta pensión en favor de familiares los hijos y hermanos del pensionista de jubilación o incapacidad permanente mayores de 45 años y que reúnan los demás requisitos establecidos. Respecto al subsidio en favor de familiares, que también es la misma calculada para la pensión de viudad, la cuantía del subsidio temporal será igual a la señalada para la pensión en favor de familiares y tendrá una duración máxima de 12 mensualidades. El subsidio va a tener una duración máxima de 12 mensualidades. Y el límite de la suma de las cuantías de las pensiones que se establece en el artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y que indica que la suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no podrán exceder del importe de la base reguladora que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 161, apartado 2, en función de las cotizaciones efectuadas por el causante. Esta limitación se aplicará a la determinación inicial de las expresadas cuantías, pero no afectará a las revalorizaciones periódicas. Y el apartado 3 establece que sin perjuicio de lo previsto con carácter general en este artículo, el límite establecido podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de esta última sea superior a 52%, si bien en ningún caso la suma de las pensiones de orfandad supere el 48% de la base reguladora. Es decir, que podrá reconocerse, por ejemplo, en la pensión de viudedad, en los casos que se incremente al 60% o al 70%, como hemos visto anteriormente en el esquema, pues dicha cuantía, cuando se reconozca, podrá rebasar, como nos indica este artículo, el límite establecido cuando concurran varias pensiones de orfandad, pero el 48% de la pensión de orfandad siempre se va a respetar. Es decir, en este caso en ningún momento, en ningún caso se podrá rebasar, pero cuando se reconozca una pensión de viudedad que sea superior al 52%, y como indico puede ser del 60 o del 70 que hemos visto anteriormente, en este caso se podrá rebasar dicho porcentaje del 100%, siempre con el límite del 118%. Bien, continuamos y vamos a ver la compatibilidad de las pensiones de muerte y supervivencia y respecto a la contingencia de viudedad o la pensión de viudedad es compatible con cualquiera rentas de trabajo y es incompatible cuando sea causada de la forma establecida en el artículo 219, apartado 1, párrafo segundo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo en que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan al menos durante 15 años. Y respecto a la pensión de orfandad, será compatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano, así como en su caso con la pensión de viudedad que aquel perciba. Y los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón de la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra, pero percibir las dos a la vez no. O sea, los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, pues tendrán derecho de opción, que serán incompatibles entre sí,
Por eso tendrán derecho a optar entre una u otra pensión que se genere. Y cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar después de los 18 años como consecuencia de unas lesiones distintas a las que le dieron lugar a la pensión de orfandad o, en su caso, con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud de trabajo que realice por cuenta propia o ajena, que serán en estos dos casos compatibles cuando sea declarado incapacitado con anterioridad al cumplimiento de 18 años y se le reconozca una pensión de orfandad, pues cuando se le reconozca una incapacidad permanente, cuando supere dichos 18 años y que sean distintas a las lesiones que le dieron derecho a la pensión de orfandad, pues será compatibles y también así como la de jubilación. Y será de aplicación a las pensiones de orfandad lo previsto respecto de las pensiones de viudedad en el segundo párrafo del artículo 223, apartado 1, salvo que el fallecimiento se hubiera producido como consecuencia de violencia contra la mujer en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, en cuyo caso será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en cualquiera de los regímenes del sistema de la seguridad social. Y respecto a la suspensión y extinción de la pensión de viudedad se extinguirá por las siguientes causas: contraer nuevo matrimonio y que no obstante podrán mantener el percibo de la pensión de viudedad aunque contraigan nuevo matrimonio en quienes concurran los siguientes requisitos: cuando sean mayores de 61 años o siendo menores de 61 años cuando tengan reconocida también una pensión de incapacidad permanente en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o acrediten discapacidad en un grado igual o superior al 65%, cuando constituir la pensión, cuando constituya la pensión la principal o única fuente de rendimientos, y que se entenderá que constituye la principal fuente de rendimientos cuando el importe anual de la pensión represente como mínimo el 75% del total de ingresos de aquel en cómputo anual también, y tener el matrimonio unos ingresos anuales, incluidos la pensión o pensiones de viudedad, que no superen 2 veces el importe en cómputo anual del salario mínimo interprofesional. Cuando se cumplan estos requisitos, aunque contraigan matrimonio o nuevo matrimonio, las personas viudas podrán conservar el derecho a la pensión de viudedad, como indicamos en estos tres casos que hemos visto. Y también se extinguirá por la declaración en sentencia firme de culpabilidad en la muerte del causante, por fallecimiento de la persona beneficiaria de la pensión de viudedad y por constituir una pareja de hecho, y que también, no obstante, se podrá conservar el derecho a la pensión de viudedad cuando se den los supuestos vistos para cuando se contraiga nuevo matrimonio. En el apartado 1 también se aplica a las parejas de hecho. Cuando se cumplan estos requisitos, las parejas de hecho podrán conservar la pensión de viudedad aunque formen una nueva pareja de hecho o constituyan una nueva pareja de hecho. Bien, y respecto a la extinción de la pensión de orfandad, se extinguirá por alguna de las siguientes causas que afecten al beneficiario, que es el cumplir la edad mínima fijada en cada caso para personas huérfanas, cesar la incapacidad que le otorgue el derecho a la pensión por adopción de la persona huérfana, por contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado por una incapacidad, entonces puede mantenerse la pensión de orfandad, y por fallecimiento de la persona beneficiaria de una pensión de orfandad. Y respecto a la extinción de la pensión en favor de familiares, se extinguirá se producirá por los siguientes o por las siguientes causas: las de los nietos y hermanos por las señaladas para la orfandad, es decir, por las mismas causas que establecidas para las pensiones de orfandad, se va a extinguir por las mismas causas, y la de los ascendientes por contraer matrimonio o por fallecimiento. Y respecto a la suspensión, se establece en el artículo 232 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia en determinados supuestos, y indica que cuando la entidad gestora tenga conocimiento antes o durante el trámite del procedimiento para el reconocimiento de la prestación de muerte y supervivencia de que ha recaído contra el solicitante resolución judicial de la que
deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión del indicado delito, procederá a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con suspensión cautelar de su abono desde la fecha en que hubiera debido tener efectos económicos. Y aquí se establece en este artículo 232, como indico, la suspensión de las pensiones o las prestaciones de muerte y supervivencia. Y vamos a ver las normas específicas en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. El artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a la indemnización especial a tanto alzado y indica que en el caso de muerte por accidente por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, en los términos regulados en el artículo 221, y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de esta ley. En los supuestos de separación, divorcio o nulidad, será de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 220 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y cuando no existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, el padre o la madre que vivieran a expensas del trabajador fallecido, siempre que no tengan con motivo de la muerte de este derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, percibirán la indemnización que se establece en el apartado 1 del artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y la cuantía de esta indemnización, cuando sean los beneficiarios el cónyuge, pareja de hecho o excónyuge divorciado, separado o con unidad matrimonial, van a ser 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad, que en caso de existir concurrencia de beneficiarios se va a repartir en proporción, como hemos visto en el artículo 220 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y cuando los beneficiarios sean huérfanos, se le va a reconocer una mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad. Y en caso de que no existiera cónyuge, pareja de hecho o excónyuge con derecho a indemnización, se le va a reconocer la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos las 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión. Y si los beneficiarios son el padre o la madre, se le va a reconocer 9 mensualidades de la base reguladora si se trata de un ascendiente, solo de uno de los que sea el padre o la madre, y en caso de ser ambos se les va a reconocer 12 mensualidades de la base reguladora en concepto de indemnización especial a tanto alzado en el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Bien, y vamos a ver la efectividad económica de las prestaciones, vamos a ver los efectos económicos, así como la retroactividad, y como regla general se van a producir a partir de la fecha en que se entienda producido el hecho causante, es decir, el fallecimiento, que el hecho causante es la fecha del fallecimiento del causante. Ahora bien, en el supuesto de hijos póstumos, como os he indicado anteriormente, desde el día siguiente del nacimiento, se va a producir desde el día siguiente del nacimiento, y siempre que la solicitud tenga lugar dentro de los 3 meses siguientes al mismo, dentro de los 3 meses siguientes al nacimiento. Y tendrá una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud o de la presentación de la solicitud, cuando ésta se formule transcurrido más de 3 meses desde la fecha del nacimiento. Es decir, que la retroactividad máxima va a ser de 3 meses cuando se solicite una vez transcurridos los 3 meses. Y en caso de trabajadores en alta o situación asimilada a la de alta o perceptores de subsidios, se le va a reconocer desde el día siguiente al del fallecimiento del causante, siempre que la solicitud sea presentada dentro de los 3 meses siguientes a dicha fecha, es decir, al fallecimiento del causante, siempre que se presente dentro de los 3 meses siguientes a la fecha desde el día siguiente del fallecimiento de la persona causante. Y si la solicitud se presenta pasados esos 3 meses del fallecimiento, entonces va a tener una retroactividad máxima de 3 meses contados desde la fecha en que se presente la solicitud.
Y en el caso de personas desaparecidas con ocasión de accidente, sea o no de trabajo, se retrotraen a la fecha del accidente. Se va a producir en la fecha del accidente el derecho a la pensión de que se trate y que siempre que la solicitud se haya presentado dentro de los 180 días naturales siguientes a la expiración del plazo de los 90 días naturales que siguen a la fecha del accidente de que se trate. Parece esto un trabalenguas, pero viéndolo en más detalle y más detenidamente, lo podemos comprender fácilmente, es de fácil comprensión. Tampoco tiene una complicación que más allá de la redacción del texto. Que en otro caso, es decir, que si no solo solicita en este plazo que hemos indicado, dentro de los 180 días naturales siguientes a la expiración del plazo de los 90 días naturales, los efectos económicos serán a partir de los 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud. Y respecto a los pensionistas de jubilación y incapacidad permanente, en la modalidad contributiva, va a tener derecho a partir del primer día del mes siguiente al fallecimiento. Es decir, aquí el mes de la pensión de que se trate se cobraría, de jubilación e incapacidad permanente, se cobraría íntegra en el mes del fallecimiento, pero a partir del mes siguiente es cuando se producen los efectos de la pensión de viudedad. Imaginemos que la persona causante fallece el 15 de febrero, pues los efectos de la pensión de viudedad van a tener efectos a partir del 1 de marzo, es decir, el día del mes siguiente, siempre y cuando se solicite dentro de los 3 meses siguientes al mismo, al fallecimiento del pensionista de jubilación o de incapacidad temporal. Y si la solicitud se presenta después de dichos 3 meses, los efectos son el del día de la solicitud, con una retroactividad, se va a aplicar una retroactividad máxima de 3 meses. Y respecto a los trabajadores que no se encuentren en alta o en situación asimilada a la del alta, desde la fecha de la solicitud y tendrán una retroactividad máxima de 3 meses. Finalmente, vamos a ver el auxilio por defunción, que se establece en el artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que en el caso del fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado estos gastos. Y se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden, por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221, los hijos y, en cuarto lugar, los parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente. Que esto puede ser así una cosa menor, pero que aquí pueden poner de forma fácil una pregunta de tipo test. O sea, que nos aprendemos este orden de la percepción de los gastos, cuando se presumirá, nos indicarán que en qué orden se presumirá que dichos gastos se han producido y nos pondrán un determinado orden que, como sabemos, de las 4 respuestas posibles, solo una es buena, solo una es verdadera. Bien, seguimos con los requisitos. En este caso se exige que la persona causante se encontrase en alta o situación asimilada a la del alta. No cabe el derecho al auxilio por defunción desde una situación de no alta o que esté percibiendo un subsidio de IT, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia o nacimiento o cuidado de menor, esté en situación de nacimiento y cuidado de menor, o también cuando sean pensionistas de incapacidad permanente o jubilación del nivel contributivo. Y la cuantía va a ser de 46 euros con 50 céntimos, que consiste en una cantidad única a tanto alzado. Se paga de golpe esta cuantía que es a tanto alzado y no se exige en estos casos cuando el trabajador esté en alta o situación asimilada a la de alta, no se exige periodo de cotización alguno para tener derecho de acceso al auxilio por defunción. Simplemente se le va a exigir que esté de alta o situación asimilada a la del alta cuando se trate de trabajadores que estén en ese momento en activo.
Bien, con esto ya terminamos el vídeo dedicado a ver de forma esquemática a la prestación o la pensión de muerte y supervivencia que se pueden producir por muerte y supervivencia. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.